Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Damos la honra y la gloria, Señor, por la oportunidad que tenemos de nuevamente, Señor, estar reunidos para aprender de tu palabra. A través de este curso, cómo comunicar a Cristo transculturalmente. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos llene de sabiduría. Le pedimos, Señor, toda su ayuda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, entendamos el proceso de comunicación, lleva el título de la clase. Indudablemente que hay tres pasos para lograr la comunicación efectiva, como es transmisión, comunicación y respuesta. Esos tres procesos se requieren, esos tres pasos se requieren indudablemente para poder llevar una comunicación efectiva. Vamos a ver algunas definiciones para el modelo de la comunicación. Realmente, amados estudiantes, la comunicación es esencial para todo, hermano. La comunicación entra en juego en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, en las reuniones y donde haya contacto con otra persona, la comunicación es esencial. Y dentro de los modelos de comunicación, nosotros vemos lo que es la fuente, donde la comunicación se envía inicialmente, el iniciador del mensaje, la fuente. La fuente puede ser, digamos, el libro que nosotros estamos utilizando es nuestra fuente para estudiar y comunicar. También los modelos de comunicación pueden ser primario, secundario y terciario. Muchas veces el mensaje es transmitido a través de varios agentes. Por ejemplo, el autor del texto puede ser la fuente primaria, que luego pasa al profesor, quien verbalmente comunica el bosquejo del texto. En otras palabras, lo que estoy haciendo yo, tomo del libro y yo lo comunico. Ese es el modelo primario, secundario y terciario. También existe el modelo de la codificación, el proceso de presentar el mensaje en su modo de comunicación. Como ejemplo, por ejemplo, el inglés o la comunicación silenciosa de los sordomudos. Es oral, está escrita, hay un componente no verbal que influencia la integridad del mensaje presentado. Como por ejemplo la autoridad que uno presenta o la forma de comportamiento suya. Esta es consistente con o lo contrario al mensaje presentado. Otro modelo es el ruido. Esto incluye interferencias de distracciones. Pueden ser abanicos ruidosos, un proyector de transparencia desenfocado, una bulla que se da afuera, bulla de los niños que entran y salen. En fin, uno previene con tiempo cuando va a dar una conferencia, evitar los ruidos. Evitar los ruidos. Los medios de comunicación, se está usando un sentido de conferencia oral, está sermoneando, es un acto ritual como la celebración de la Santa Cena, es una película, es una presentación en video, es un ejercicio en el cual participa todo el grupo. Es una manera de utilizar los medios de comunicación. Y está el medio de comunicación sencilla. Esto se refiere al uso de un solo medio de comunicación como una conversación o un sermón. Está el medio sintético. Este se usa una combinación de recursos como las películas, el escritor del libreto que emplea el director, actores, consultantes,
todos participando en un esfuerzo unido para producir un mensaje a una audiencia más amplia. Tenemos la reacción o respuesta, otro modelo. Este viene de parte de los que responden al mensaje y es de importancia crítica para modificar o ajustar para volver a presentar el mensaje efectivamente. Descifrar es otro modelo. Este es el proceso por el cual el que responde recibe y adapta o contextualiza el mensaje en el idioma familiar y los patrones de pensamiento que son suyos. Y por último vemos lo que es el contexto. El contexto aquí es diferente a lo que nosotros hemos estudiado en interpretación bíblica. El contexto ofrece un asentamiento de información que ayuda a determinar a cuál nivel uno interpreta el mensaje. Yo puedo utilizar información de otros libros, de otros autores, para auxiliarme en algunas frases u oraciones que interesan exponer más ampliamente al público. Entonces, nosotros vemos que también hay una serie de metáforas de comunicación. Cuando nosotros hablamos de metáfora, es utilizar el sentido de algo, darle sentido a algo, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de tejido social. En alguna forma, la comunicación se parece a un paño social intrincadamente tejido. En otras palabras, la comunicación, hermano, lleva un sinnúmero de tejidos que nos ayudan a entender mejor lo que queremos hablar. En el tejido de la comunicación juega un papel importante la fuente que tomamos para informar. Dos, el autor, si es relevante, si es importante o no. Tres, tomamos también, se toma también en cuenta, digamos, la, la, los micrófonos, el audio, se toma en cuenta también la audiencia, se toma en cuenta el escenario sobre el cual usted quiere hablar. En fin, se toman en cuenta tantas cosas y a eso le llamamos nosotros un tejido social. Edificio es otra metáfora que se ocupa en la comunicación. En algunas formas la comunicación efectiva es construida como si fuera un edificio de historia. Porque indudablemente, hermano, cuando nosotros queremos hablar algo o decir o expresar, indudablemente que vamos a valernos de una serie de apoyos que podríamos llamarle ladrillos. Esos apoyos van formando lo que nosotros queremos expresar. Y también existe, y todo esto es metafórico, espiral cíclico. La comunicación efectiva es en alguna forma similar a una espiral cíclico en el cual el proceso de comunicación se enrolla alrededor de un significado hacia un entendimiento más específico, mientras más intensamente se involucran los que participan. ¿Qué significa esto, hermano? Que la comunicación indudablemente se puede convertir en una forma rotativa que va de acuerdo a lo que nosotros consideremos o proyectemos. Podemos ir dando pautas y pautas y pautas y pautas y pautas a tal grado que vamos llevando a la audiencia a una conversación, podemos decir, sustantiva. Entonces, nosotros podemos hacer una serie de observaciones en el proceso de comunicación. La comunicación, hermano, es involucrarse. No puede ser posible de que usted como comunicador hable y no haga que participen la audiencia.
hay que involucrar a la audiencia en lo que usted quiere expresar. Indudablemente que también hay prédicas que uno hace que solo es el sermón. El sermón predica y hasta ahí llegó. Pero están los estudios se interactúa. Cuando va a evangelizar, interactúa. Cuando va a dar una enseñanza, interactúa. Entonces, la comunicación es un proceso. El significado no puede ser transferido. ¿Por qué? Porque lo que uno va a exponer, indudablemente es propio de uno. Y eso es lo que usted transmitiría o comunicaría a los demás. La comunicación es lo que se escucha, no es lo que se dice. Muchos dicen, es que dijeron esto. Eso no es comunicación. La comunicación, hermano, es lo que nosotros escuchamos. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que ustedes están escuchando en este momento? Entonces, la clarificación de las metas aumenta las posibilidades de la efectividad en la comunicación. Entonces, el dominio del contenido es el fundamento necesario para la comunicación efectiva. Usted no puede ir a hablar a alguien sin tener base. Aún cuando vamos a hablar de alguien, tenemos que tener base de lo que vamos a hablar de esa persona. No podemos nosotros hablar sin dominar el contenido de lo que queremos hablar. La personalidad y las experiencias del comunicador modifican la forma del mensaje. Indudablemente que tiene que ver mucho hasta la manera como usted se va a vestir para dar determinada mensaje o charla. Si usted va a ir a predicar a la iglesia, usted no va a ir vestido, digamos, como va vestido al trabajo o para ir a ver una visita. Usted se viste de manera adecuada porque va en primer lugar al santuario y ahí se va a presentar ante el pueblo de Dios. Entonces, la imagen que el comunicador tiene de la audiencia y el entendimiento del contexto son los factores primarios en formar el mensaje. Todo eso es súper esencial. Entonces, un comunicador casi siempre comunica con audiencias múltiples. Siempre, casi con audiencias múltiples. Entonces, el uso de las... Hay 12 señales que se mencionan en la... es atribuido a la función de las culturas grandes y las variaciones de uso expresado entre las culturas, con grandes variaciones de uso expresado entre las culturas. Una comunicación saludable aumenta el compromiso de uno hacia el mensaje que se ofrece. Todo mensaje últimamente son mediados en varias formas o son medidos pues en varias formas. La imagen del comunicador que tiene la audiencia influencia la aceptabilidad de inicial del mensaje. Es importante, hermanos, guardar nuestra imagen o cuidar nuestra imagen, más bien. Es sumamente importante cuidar nuestra imagen. Uno se va formando un concepto de las personas de acuerdo a cómo ellos se comportan. Entonces, eso influye en la comunicación también. Influye mucho, hermano. Y en la iglesia se ve mucho eso. Ustedes saben que dentro de la iglesia hay hermanos que son bromistas, algunos son juguetones y otros son serios,
otros son ceremoniosos, diplomáticos, hay de todo, ¿no? Entonces, pero uno ya conoce quién es la persona con una imagen que cuando habla, uno como que le gusta escuchar a esa persona, porque tiene, o sea, la imagen que ha presentado siempre esta persona ha sido una imagen, podemos decir, correcta y efectiva. Entonces, es importante eso, hermano. Ahí, ese tipo de persona es como una persona con autoridad. Eso es saber de lo que está hablando. Esa persona sabe de lo que está hablando. Encuentra puntos de acuerdo en él y los que escuchan es organizado. Es ser presentado por alguien con credibilidad. A esa persona se le cree. Y todo eso es autoridad. Esa persona gana autoridad. Carácter también. Invirtiendo tiempo con aquellos que quieren alcanzar, demostrando integridad, honestidad y confianza. Ese tipo de persona es así, ha demostrado también vulnerabilidad, expresando confianza hacia aquellos que quiere que expresen confianza hacia él. El dinamismo, ser entusiasta, ser contagioso, ser creativo. El comunicador, la imagen del comunicador correcta es esa, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener, digamos, esos conceptos bien definidos porque nosotros estamos en constante comunicación también. Y al estar en constante comunicación, indudablemente que estamos, como dicen, pues trayendo consigo a una mejor imagen hacia los demás. La interpretación del mensaje posiblemente está relacionado a las experiencias y necesidades del presente del recibidor. El cambio individual se logra muchas veces en relación al grupo interpersonal que más influencia al recibidor. Entonces, una decisión que favorece el cambio resulta de los efectos combinados de los medios de comunicaciones públicos y la influencia de los grupos interpersonales del recibidor. ¿Quién es el recibidor? El que recibe el mensaje. La reacción actual o percibida de parte del comunicador o iniciador ayuda a formar el carácter al mensaje. Entonces, el comunicador, sea que vaya a expresar un mensaje, una prédica o un consejo, lo que vaya a comunicar tiene que tener sustento y dominio del contenido de lo que va a hablar en primer lugar. Porque si no tiene ese dominio, va a flaquear y va a quedar muy mal ante la audiencia. Eso significa de que tiene que tener una guía. Para todo se requiere una guía y para todo se requiere tener base. Entonces, la transmisión de ideas transculturalmente, equivalencia dinámica. Esto significa entender el significado original dentro de una cultura, pero cambiando la forma para que se ajuste a la cultura del recibidor sin diluir la intención del mensaje. Usted quiere hablarle, a usted le invitan a una iglesia donde solo hay hermanos de, de determinado país. Usted tiene que primero informarse bien que en esa iglesia solo hay hermanos de tal país. Por ejemplo, por poner un ejemplo, supongamos que hay de un país que nosotros consideremos eh, Venezuela, digamos. Solo hay venezolanos. Entonces, los venezolanos tienen sus propios dichos, sus propios
comida, tienen sus propias formas de cómo cantan, actúan. eh, Algunas palabras pueden significar algo bueno o la misma palabra para ellos puede ser una ofensa. Entonces, todo eso se tiene que manejar y saber guiar la comunicación. Entonces, y la forma o significado o función, esto es lo externo, podemos decir. Características visuales de comportamiento o aparatos que pueden cambiar con el pasar del tiempo y pueden ser diferentes de una cultura a otra. Función es la interpretación práctica de la forma para suplir una necesidad inmediata. Significado es la idea coherente que creó la forma para comenzar. Esto de la lección número 5 es bien importante, hermano, porque es la que nos ayuda a nosotros a tener, digamos, una centralidad en la comunicación, dominio de la comunicación, conocimiento de la comunicación y además las estrategias de la comunicación. Un buen comunicador es una persona exitosa, hermano. Un buen comunicador es una persona exitosa. Un buen comunicador. Entonces, nosotros queremos de una u otra forma de que ustedes puedan ser exitosos en la manera como comunican las cosas. La buena comunicación los va a llevar al éxito, como les dije, y a que tengan de usted una imagen muy buena y además que ganen autoridad porque saben comunicar las cosas. Adherido a esto, vemos nosotros la lección 6, cómo entender la perspectiva mundial. Cómo entender la perspectiva mundial. Esto es sumamente importante, hermano. Esto significa que comprende las formas sistemáticas en que percibimos el mundo. Es un conjunto de suposiciones que brega con la naturaleza de la realidad, la organización del universo, los fines y los propósitos de la vida humana, los valores, las normas, la diferenciación entre el bien y el mal. Es la respuesta total de una persona al universo. Es la colección de creencias implícitas que motivan la conducta humana. Esas son las definiciones de perspectivas mundiales. Hay perspectivas mundiales que dominan. Perspectiva mundial naturalista. Lo sobrenatural no existe. Y eso, hermano, ustedes ven en las redes grandes comunicadores que agarran y desarrollan el tema de lo sobrenatural y lo hacen ver que eso no existe. De una manera hábil. Son buenos comunicadores, pero con maldad. Entonces, a eso se le llama la perspectiva mundial naturalista. Y está la perspectiva mundial tribal. El mundo está lleno de espíritus, tanto buenos como malos. Esa es una perspectiva mundial. Y está la perspectiva mundial hindú budista. Ellos dicen, la vida es cíclica, basada en la vida natural. Y está la perspectiva mundial china, basada en el orden y las relaciones responsables.
Está la perspectiva mundial monoteísta. Los humanos son responsables ante un solo Dios supremo. Eso lo creemos nosotros. Nosotros somos monoteístas. Y está la perspectiva mundial sincretista. Combina a dos o más elementos de las perspectivas anteriores. El sincretismo siempre está buscando cómo acomodar y quedar bien con todo. La persona sincrética es aquella que le gusta quedar bien con Dios y con el diablo, acomodando las cosas para que ni se moleste el uno ni se moleste el otro. Y está también el de la perspectiva mundial multireligiosas. Puede ser el comportamiento de las creencias o la unificación de ellas. Personas que dicen, "No, hombre, yo creo en todo, yo creo en todo". Para como quien dicen, no te preocupes que yo creo en lo que me estás hablando. Llega el otro, yo creo en lo que me estás hablando. Llega el otro, yo creo en lo que me estás hablando. El total que ese cree en todo lo que le hablan, ese multirreligioso. Entonces, y está la perspectiva mundial atea, que rechaza cualquier perspectiva sobrenatural. Esos son más definidos, porque por lo menos eso van en una sola. Esos dicen, no, eso es lo que creemos, yo no creo en nada de eso y punto. Nadie lo saca de ahí. Perspectivas mundiales de un extremo a otro. Aquí tenemos el control central versus comercio libre. Lealtad al grupo versus los derechos privados. Cooperación versus competencia. Todo eso nosotros nos relacionamos con ellos a diario, hermano. En un mundo libre, ustedes saben de que hay unos que opinan, digamos, por el aborto, otros no opinan por el aborto. Unos opinan por los matrimonios gay, otros no opinan por los matrimonios gay. Otros opinan por la guerra, otros opinan por la paz, otros opinan por llevar, digamos, una vida apacible, a otros les gusta la violencia. Eh, Esas son las perspectivas mundiales de un extremo a otro. Estado igual versus progreso, tiempo versus espacio, confianza versus dependencia en el grupo, el mundo ilusorio versus un mundo real y racional, el ver versus el uso de todos los sentidos. Entonces, hay un contraste entre dos culturas. Por ejemplo, la cosmovisión estadounidense y la cosmovisión no occidental. Imagínense usted, nosotros acá en Estados Unidos tenemos una cultura de libertad completa. Pero váyase usted a países como Afganistán, como Irán, como países de Arabia, donde la mujer tiene que andar tapada, porque si no, la matan, la matan. Todo su cuerpo tiene que andar tapado y su cara. No tiene derechos. Si quiere usar un vestido corto, la matan o la meten presa. Entonces, hay un contraste, ¿verdad?, entre esta cultura y la nuestra de acá. Un mundo particularizado y categorizado, como acá en Estados Unidos. Y la unidad de todas las cosas. Las experiencias humanas son interminablemente variadas y fragmentadas, pero bajo la diversidad de este mundo fenomenal está una unidad esencial. Todas las cosas son manifestaciones de un solo espíritu. El resultado de esto es que por ejemplo, los indios orientales,
Muchas veces organizan sus experiencias variadas a lo largo de esta continuidad, como las escaleras que tienen muchos escalones, pero forman una unidad completa. La administración de lo moral y natural, el conocimiento de las leyes naturales y morales. La gente aumenta la habilidad de controlar su destino constantemente. Ellos y no el destino son primordialmente responsables para ingeniar el futuro. Eso es en los países occidentales. Pero en los países como nosotros mencionamos, existe la ley karma o cósmica. Es un universo orgánico en el cual todas las partes contribuyen a la operación armoniosa del todo. Todos los procesos son gobernados por la ley del karma. Así como no hay distinción entre el mundo natural y sobrenatural, no hay una diferencia marcada entre lo natural y lo moral. Todas las acciones son gobernadas por la ley del karma y vienen consecuencias tanto naturales como morales. El valor dominante que dirigen las acciones diarias de los norteamericanos es la determinación propia. Hay pocos miedos mayores como el de depender de los demás y quedarse sin dinero. Este valor tiene raíces en la afirmación del individuo, la libertad personal y la buena administración. En otras palabras, hay libertad completa en el manejo de lo que uno quiere. Si yo quiero formar una empresa, yo la formo. Si yo no quiero, no lo hago. Si quiero gastar mi dinero en comprarme lo que yo quiera, lo hago. Y si no, no. Si me quiero comer esa comida, me la como. Y si no, me compro otra. Hay libertad. En los países orientales no existe esa libertad. La responsabilidad funcional o Dharma, el universo y la sociedad humana son un todo orgánico en el cual cada parte tiene una función única para cumplir. Solo al cada casta y cada individuo cumplir su responsabilidad o función, puede el todo funcionar suavemente. Es erróneo abandonar la función prescrita para buscar otra. Cada persona debe vivir en el nivel en el cual nació. Qué triste, ¿no? Acomodándose desesperadamente al orden cósmico y cumplir con las responsabilidades para las cuales fue destinado. Esos son los países, hermanos, con principios comunistas, que ya eso ya ni existe, ya, el comunismo. Hay residuos, pero ya son pocos. Países, digamos, que someten a las personas desde que nacen a un sistema donde tienen que idolatrar la imagen de su líder, sus políticas, sus símbolos, sus enseñanzas. Eso es horrible. Esa es la diferencia de la cual estamos hablando, que es el contraste entre dos culturas. Seis polaridades culturales prominentes que se pueden probar. El tiempo versus orientación de eventos. Dicotomía versus pensamiento integral. Orientación de crisis versus falta de crisis. Orientación hacia la tarea a la mano versus la atención personal. Posición social versus enfoque de logros. Ocultar la vulnerabilidad versus la disposición a revelar vulnerabilidad. Entonces, y existen unos modelos de análisis de valores esenciales para determinar el perfil personal en el modelo de los valores esenciales. Entonces hay un formulario que ustedes pueden llenar o estudiarlo en su libro, ¿verdad? Y que les sirva de guía más que todo para que ustedes se analicen a sí mismos. Vamos a ver unos ejemplos
de proverbios guyaneses, de las Guyanas, las Islas Guyanas. Estas Islas Guyanas están, digamos, cerca de Venezuela. Venezuela, las Antillas. El idioma guyanés criollo y equivalencia en inglés. Dice, después de comer y beber mucho, uno tiende a tener pereza. Son proverbios de ellos. Cuando el gran árbol cae, la cabra muerde la hoja. Cuando un gran hombre cae, ya no es temido ni respetado. Eso es verdad. Eso es verdad. Cada cual tiene que aprender y describir lo que es bueno por sí mismo. Gracias. Se siembra plátano, no puede cosechar yuca. Uno cosecha lo que siembra. Todos estos son proverbios guyaneses. Una fuente de placer siempre se encuentra donde siempre estuvo. Qué interesante, ¿no? No importa cuánto se alarga el bejuco. El bejuco, ustedes saben que es ver una rama de un árbol como de hule. El bejuco. Algún día se secará, dice. No importa cuánto se alarga el bejuco, algún día se secará. Cada vida tiene que llegar a su fin algún día. Usar todas sus movidas ventajosas le ponen a una posición de perdedor, en una posición de perdedor. Todos estos proverbios es bueno tenerlos en cuenta. Usar todas sus movidas ventajosas le pone en una posición de perdedor. Algunas personas se desquitan con las personas que le rodean cuando nada tiene que ver con su desgracia. Todo esto es una gran verdad, hermano. Una persona que le gusta exhibirse o le gusta demostrar lo que es, por ejemplo, eh, llega diciendo yo soy tal cosa, yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy esto, yo soy por aquí, yo soy por allá. Muy bien. Y entonces todos lo escuchan. Llega el momento en que muchos dicen, ve, a esa persona no nos conviene tenerla aquí. Ese sabe demasiado, mejor hay que apartarlo. Y por andar de hablantín, lo apartan y no le dan lugar a él. Por hablar demasiado, hermano. Entonces, uno nunca debe comunicar todas sus cosas. Se las debe callar mejor. Y las saca a luz en el momento preciso. Dice, algunas personas se desquitan con las personas que le rodean cuando nada tiene que ver con su desgracia. Algunas personas se desquitan con las personas que le rodean cuando nada tiene que ver con su desgracia. Y eso es cierto, hermano. Cuando dos personas poderosas se encuentran para discutir negocios, todos los demás deben permanecer en su lugar. ¿Por qué? Porque se supone que los dos son poderosos y los que están alrededor no lo son. Si hablan, salen perdiendo, los corren. Entonces, no puedes chupar caña y pitar a una sola vez. Estos dichos son poderosos, ¿no? Estos proverbios. No intentes llevar a cabo dos tareas a una sola vez. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos de estos reflejan valores en su propia cultura? Por ejemplo, en la cultura salvadoreña, en la cultura hondureña, en la cultura mexicana, en la cultura guatemalteca, en la cultura peruana, en la cultura nicaragüense.
Todo esto que yo mencioné reflejan los valores de mi cultura también, hermanos. Todo eso se menciona. En esta manera, nosotros tenemos muchas formas de pensar de las cuales debemos de saberlas utilizar en la comunicación. Hay predicadores que sacan algunos de estos proverbios en su mensaje. Hay predicadores. ¿Ustedes eso lo han notado alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí los han notado. Muy bien. Voy a pedir que hermano Ulises nos despide en palabras de oración. Amén, pastor. Amén. Venimos en palabras de oración dándole gracias al Señor por lo que hoy nos Amén. ha regalado, por un día más. Le damos Amén. gracias por la enseñanza, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los pastores. Y le pedimos también para que sea Él poniendo su mano de sanidad Sí, Señor. en la vida de nuestro pastor, de nuestro maestro. En Sí, este Señor. momento le pedimos que sea Él tomando el control Sí, en la Señor. vida de nuestro pastor, que Sí, sea Señor. Él En el sanando, nombre que de sea Él Jesús. restaurando, En el que sea nombre de Él Jesús. levantando. En el nombre de Y Jesús. en cada uno de mis hermanos, que esa enseñanza que hemos recibido hoy sea para que nosotros hablemos la palabra del Señor a aquellos que no han escuchado de Él. Sí, En el Señor. nombre del Señor, en el nombre de Jesús, le pedimos que sea Él tomando el control. Sí, Señor. Y amén. Amén.